Hoy vamos a analizar el impacto de la heterogeneidad sobre el desplazamiento de fluidos, en alguna medida cómo afecta la heterogeneidad natural de los reservorios de hidrocarburos, el equilibrio de fuerzas y los que podemos llamar mecanismos de desplazamiento de fluidos. La fotografía que estamos viendo muestra lo que en subsuelo sería una trampa básicamente convencional, con una de las características fundamentales de toda estructura de subsuelo, que es la heterogeneidad, muy marcada como se observa en la foto, pero que acompaña lo que ocurre en la mayoría de los escenarios naturales. Lo que vamos a ver ahora es un modelo de laboratorio muy simplificado que intenta reproducir las características principales de una trampa como la que vimos en la fotografía. Básicamente es una celda plana de aproximadamente 1 metro de largo por 40 centímetros de ancho, que vamos a rellenar con diferentes calidades de medio poroso en 4 zonas o bandas diferentes para simular diferentes niveles, por ejemplo, de medio poroso en el subsuelo, distintas calidades de medio poroso. En este caso, a nivel de laboratorio, estamos utilizando mallas seleccionadas de esferas de vidrio que permiten hacer rellenos cada uno homogéneo y diferente a los otros. De esta forma, cuando terminamos el proceso de llenado, la celda tiene este aspecto, donde cada zona o cada banda tiene una calidad de medio poroso distinto. Cuanto más blanco observan ustedes la imagen, o más clara la imagen de la zona en particular, más finamente dividido está el material. Esta es la granulometría más fina y esta es la granulometría más gruesa que utilizamos. Estas dos son intermedias. Terminado el proceso, se pone una tapa de acrílico, dado que el objetivo fundamental es generar imágenes. Esto es un desplazamiento, o vamos a ver desplazamientos a nivel de laboratorio, donde los refuerzos que ven todo alrededor de la celda tienen que ver con que el sistema soporte presión sin deformarse, sin tener pérdidas, y aislar al sistema, gracias a la goma que tenemos rodeando todo el material, aislar lo que llamamos la trampa, el equivalente a la trampa en el subsuelo, de lo que es el entorno, que en este caso es el laboratorio. La tapa tiene orificios tanto a la entrada como a la salida de cada una de las bandas, con la intención de poder inyectar o recoger fluidos a medida que vayamos haciendo las experiencias. Vamos a ver entonces qué es un desplazamiento o qué llamamos desplazamiento convencional en una celda como esta que acabamos de ver su preparación. En este caso la celda ya está llena al 100% con agua. Las imágenes que vamos a ver están tomadas desde arriba. La celda está horizontal, paralela al suelo, de modo tal que en cualquiera de los desplazamientos que vamos a ver, la gravedad queda eliminada. En este caso la gravedad no tendría ninguna importancia, estuviera como estuviera orientada la celda, porque lo que vamos a hacer es un desplazamiento de agua con agua, y al no haber diferencia de densidad, no importa la orientación en cuanto al impacto de las fuerzas gravitatorias. Pero para poder diferenciar el avance del agua desplazante empujando al agua desplazada, vamos a utilizar un trazador, cantidad suficiente como para que marque el frente de desplazamiento, que como estamos viendo es en principio un frente radial en la banda que elegimos para hacer el desplazamiento. Como pueden observar, los otros orificios acá están tapados y los 4 orificios del otro extremo, al no entrar en imágenes para obtener un buen detalle de lo que está ocurriendo en la zona de inyección, sencillamente estamos colectando lo que produce cada uno de ellos, cada una de las bandas, en un vaso de precipitado que recibe el flujo a través de un tubo que viene desde los orificios de salida. Entonces, a medida que avanza la inyección de agua, es a baja presión y es agua desplazando agua, por lo tanto no hay fenómenos capilares tampoco, no hay interfaces entre dos fluidos invisibles que son necesarios para que se desarrollen los fenómenos capilares.
y lo que vamos a ver es de qué forma se produce el avance de agua. Vamos a tener en cuenta que las bandas o las zonas las preparamos específicamente con diferentes permeabilidades. La de más arriba es de 300 Darcy aproximadamente, la que sigue es de 3 Darcy, es la menos permeable, esta es de 50 y la inferior es de 10 Darcy. El desplazamiento, una vez que pusimos el trazador ya no hace falta porque el desplazamiento es estable, el agua no va a avanzar generando lo que conocemos como digitación viscosa porque la movilidad del fluido desplazante y desplazado es la misma. Lo que sí se puede observar es que el desplazamiento es de tipo radial, por supuesto con un límite en la parte de atrás porque hay un límite, un sello mecánico. En la parte frontal estamos viendo el frente de avance. Cuando sigue el desplazamiento se sigue apreciando perfectamente el flujo radial. Acá también es radial, acá está ligeramente deformado y vamos a ver que a medida que sigue la inyección, en el caso de la banda de menos permeabilidad, no solo el flujo no es radial, sino que es lineal, como indican las pequeñas anomalías que pueden apreciar ustedes por ejemplo, en esta zona, sino que está entrando mucho más agua desplazante que la que está entrando en la capa inferior, que es más permeable que esta otra. Esta tiene 3 darcis y esta tiene 10 darcis. Pero claro, ¿qué ocurre? La capa de 3 está permitiendo que reciba agua inyectada, la capa de más permeabilidad. O sea, se está produciendo un flujo cruzado. No es un flujo en el sentido de que están orientadas las zonas de diferentes calidades de medio poroso. Cuando sigue la inyección de agua, se ve claramente que justamente este flujo transversal sirve para alimentar la capa más permeable que tiene más o menos la misma cantidad de colorante que la de 50 darcis. O sea, esta la más permeable no se lleva la mayor parte del flujo, sino que lleva una cantidad aproximadamente igual a la que lleva la capa de 50, sencillamente porque para cargar la capa de 300 darcis debe atravesarse previamente la capa de 3 darcis. Acá hay una pequeña anomalía en lo que uno considera habitualmente a nivel de reservorio, en el sentido de que está fluyendo tanta agua por la capa más permeable como por la menos permeable, de resultas de la geometría de inyección que se ha elegido y de las características de la trampa, que en este caso la fabricamos nosotros, pero digamos refleja situaciones similares a lo que uno puede encontrar en subsuelo. De esto significa que el concepto básico de que siempre el agua circula en función los caudales de agua son proporcionales a las permeabilidades de las capas, bueno, tiene algunas pequeñas limitaciones que tienen que ver con la heterogeneidad. Muchas veces simplificamos el reservorio demasiado y decimos, bueno, todo este bloque lo consideramos homogéneo, con propiedades medias y demás. En la práctica, lo que ocurre son cosas como esta, pero que no llama la atención. Esto no entra dentro de lo que llamaríamos no convencional, sino sencillamente flujo en medios heterogéneos. Fíjense que la velocidad de avance entre este punto y este punto es prácticamente la misma. O sea, la capa de 300 y la capa de 50 tienen más o menos la misma velocidad o mismo caudal de agua. Por supuesto, el trazador lo que hace es evidenciar lo que ya estaba ocurriendo. Hasta que el trazador no llega no vemos el flujo de agua, pero por supuesto estaba ocurriendo, es algo obvio lo que estoy diciendo, estaba ocurriendo antes de que llegara el trazador. Tanto es así que al final del desplazamiento ustedes pueden apreciar que la cantidad de agua dada por la altura en el vaso de precipitado como por la coloración es muy similar en las dos capas. Y por supuesto las capas de menos permeabilidad prácticamente no produjeron por el extremo, pero sí fueron barridas en diferente intensidad a lo largo del desplazamiento. La capa menos permeable fue más barrida que la de 10 darcis. Acá está todavía el frente de desplazamiento en esta capa, que solamente puede aliviar lo que recibe de agua a través de sí misma. La capa de 3 puede aliviar hacia la capa más permeable. Bien, hasta acá hemos visto el desplazamiento dominado solo por fuerzas viscosas. Vamos a ver el mismo escenario en otras condiciones. Es otra vez la misma celda, donde, como ya vimos,
tenemos 300, 3, 50 y 10 darcis, y estamos inyectando por el mismo punto que antes. Estos niveles están cerrados, no se ve la válvula de cierre, pero no está circulando fluido por acá, y los 4 de salida están abiertos como en el caso anterior. Y acá se ve, acá no hace falta un trazador, se ve el agua ingresando a la celda, que se traza a sí mismo por el contraste de tonos de gris. Toda la celda está con aire, excepto este punto donde está ingresando el agua. A medida que continúa el ingreso de agua, se observa el flujo radial absolutamente neto. El frente es neto porque se está produciendo lo que llamamos un desplazamiento estable, porque el fluido desplazante es mucho menos móvil que el desplazado, y eso genera un frente estabilizado de desplazamiento que cuando el medio es homogéneo es un flujo radial. Cuando el desplazamiento sigue, empiezan a aparecer fenómenos asociados a las fuerzas capilares. Esto ya lo hemos observado con papel absorbente, pero acá estamos contrastando medios porosos de la misma calidad. En todos los casos son esferas de vidrio, o sea, el material la superficie es de vidrio, y tenemos agua y aire en contacto con esa superficie. ¿Qué ocurre? Donde los poros son más pequeños, los granos son más pequeños, las fuerzas capilares son más intensas, y eso lleva a que, pese a que inyectamos agua en la capa de 50 darcis, en cuanto el agua contacta una capa de menos permeabilidad, las dos capas de menos permeabilidad que flanquean a la demás permeabilidad que por la que estamos inyectando, el flujo empieza a estar dominado por fenómenos capilares y el agua pasa a las capas menos permeables. Tanto es así que esto ya es totalmente contrario o totalmente diferente al flujo que vimos antes. Otra vez la gravedad no está interviniendo porque la celda está puesta paralela al piso. De hecho, lo que están viendo como fondo negro acá es el piso sobre el cual está apoyado todo el armazón que sostiene a la celda. De modo tal, decía que la gravedad no interviene, pero ahora tenemos dos fuerzas compitiendo, las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares. Al flujo que estamos trabajando, las fuerzas capilares son dominantes, las fuerzas viscosas apenas alcanzan a empujar en esta zona el frente de agua, y las fuerzas capilares se llevan el agua hacia las capas menos permeables. Tanto es así que el flujo llega incluso a un momento en el que están completamente inundadas las capas menos permeables, y las más permeables, esta está parcialmente inundada, en la que estamos inyectando, está produciendo, las cuatro están abiertas, pero la capa más permeable todavía no recibió prácticamente nada de agua, apenas está recibiendo algo de agua por esta zona, pero todo lo que se ha producido a la salida del sistema proviene del aire que estaba retenido en las dos capas menos permeables y un poco de la capa que sigue en permeabilidad. La capa más permeable todavía contiene todo el fluido que contenía originalmente al inicio del desplazamiento. Bueno, esto es decididamente no convencional. Uno está acostumbrado, como decía, que el agua circule primero por las capas más permeables y después por las menos permeables. Acá estamos viendo en imágenes que cuando las fuerzas dominantes son las capilares y el sistema es mojable al agua, puede ocurrir exactamente al revés. Yo había dicho en otras charlas que los reservorios que calificamos de no convencionales es porque están dominados o son aquellos en que las fuerzas capilares son competitivas respecto a las otras fuerzas. Bueno, a esto llamamos no convencional, a un flujo que no responde a lo que esperamos o a lo que estamos acostumbrados. Recién, cuando están inundadas las capas menos permeables, un exceso de presión permite que el agua, como estamos viendo acá, ingrese a las capas más permeables. Lo que vamos a ver ahora es, usando las mismas imágenes, algunas consecuencias o algunos análisis sencillos que podemos hacer respecto al equilibrio de fuerzas, con respecto también a la forma en que interpretamos desde superficie lo que está ocurriendo en subsuelo, y vamos a agregar sobre el final un comentario sobre un concepto que ya hemos introducido, que es el concepto de permeabilidad relativa, como curvas
que describen el desplazamiento de fluidos en función únicamente de la saturación de fluidos. Por un lado, recuperamos una imagen que ya estuvimos viendo y recuerden, estas son las permeabilidades de las cuatro capas. Para entender lo que está pasando en este momento bajo dominio de fuerzas capilares, es importante recordar que las fuerzas capilares trabajan solo las interfaces. Eso significa, lo que estamos resaltando acá con esta línea de color, es que solamente hay fenómenos capilares donde tenemos interfase gas-agua. En esta zona, que es donde al comienzo se produjeron los fenómenos capilares, ya no hay más fenómenos capilares porque hay una sola fase continua. Queda algo de gas, por supuesto, residual, pero es discontinuo, no forma parte o no permite desplazamientos al ser discontinuo. ¿A qué lleva esto? A que en función de la intensidad de los fenómenos capilares, el avance del agua está dominado por un lado, la fuerza o la intensidad de la fuerza derivada de los fenómenos capilares, que es máxima en la capa menos permeable, la de poros más chicos, es mucho menor en la capa de 50, más permeable que la que ya mencionamos, y es intermedia en la capa de 10. ¿Por qué el avance se produce prácticamente en simultáneo, como vimos en las imágenes, en la capa de 3 y en la capa de 10? Bueno, la intensidad es mayor en esta que en esta, pero el flujo, como pueden observar, se produce a través de la propia capa, y esta capa es mucho menos permeable que esta. Entonces se compensa el mayor tirón o la mayor fuerza derivada de fenómenos capilares con una menor permeabilidad del sistema, lo cual lleva, como ya vimos, a que accidentalmente estos dos niveles se inunden casi en paralelo. Pasemos entonces a otra característica, digamos, importante para tener en cuenta cuando dominan las fuerzas capilares en un desplazamiento, en un empuje de una inyección de agua que hemos visto. En este caso, estamos viendo lo que ocurre, pero en la realidad nosotros nos encontramos con una situación en la cual lo único que vemos en superficie son los puntos de inyección y los puntos de producción. No estamos viendo lo que ocurre en el subsuelo. En este caso hemos elegido este único punto de inyección, o sea que el agua está inyectando solamente por este punto. Y si observáramos la producción a lo largo de la inyección de agua, lo que observaríamos es mucha producción en esta capa, prácticamente la misma, un poco menor realmente en la capa que sigue en permeabilidad, muy poca producción en la capa de 3 Darcy y también muy poca producción en la capa de 10. Lo cual, desde el punto de vista convencional, diríamos sí, está ocurriendo lo que se espera que ocurra. Al inyectar agua en la zona de los pozos inyectores, estamos recibiendo flujos proporcionales a las permeabilidades de las capas. Pero si fuéramos capaces de observar lo que está pasando en el subsuelo, que es lo que vimos en su momento, veríamos que esos flujos no se condicen con el llenado de las capas. Las capas que están recibiendo más agua, las menos permeables, no son las que están produciendo más. ¿Por qué? Porque si bien el agua está ingresando en estas capas, el desplazamiento, en lugar de producirse hacia la zona de producción, en realidad en esta capa tiene tres opciones el fluido desplazado. O sigue por la misma capa, avanzando por un medio de 3 Darcys, o hace un flujo cruzado, cosa que vimos en el primer escenario, hacia la capa de 300 o hacia la capa de 50. Por supuesto, elige siempre el camino de menor esfuerzo, y el fluido que está siendo desplazado en esta capa no sale por esta capa, sino por las capas más permeables, y lo mismo le ocurre a esta otra capa. Por eso es que los caudales de producción sí son proporcionales, o, perdón, siguen la misma secuencia que la secuencia de permeabilidades, más permeabilidad más caudal de producción. Al no observar el subsuelo, pensaríamos que el desplazamiento es un desplazamiento convencional. Como en este caso podíamos observarlo, es un modelo de laboratorio destinado justamente a eso,
es fácil observar que el desplazamiento está siendo del tipo capilar y que están ocurriendo las cosas en forma inversa a la que nos dice la práctica o los modelos simplificados de subsuelo que utilizamos regularmente. Finalmente, después de ver algunas imágenes directas y hacer algunos análisis sencillos sobre esas imágenes, es posible que sea más fácil entender la necesidad de no solo manejar ecuaciones, curvas o conceptos generales, sino también imágenes de lo que ocurre en el subsuelo. Por experiencia sé que quienes ven estas imágenes por primera vez, muchas veces, a través de lo que están viendo, reprocesan información que han tenido en experiencias personales y que hacen que en su momento se fueron calificadas como anomalías o anécdotas que uno observa en comportamientos de pozo, y que a través de estas imágenes de repente toman forma, porque uno ahora sí dispone de la posibilidad de explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo el reacomodo de fluidos durante un cierre de pozo. Como ya vimos, las fuerzas capilares trabajan con independencia de las fuerzas de bombeo. Eso significa que cuando nosotros retiramos las fuerzas externas, las fuerzas viscosas, las fuerzas capilares siguen operando sobre el sistema. Y eso lleva a que un pozo, después de un cierre, abra en condiciones muchas veces diferentes a las condiciones en que fue cerrado. Y por otro lado, revisando algunos conceptos que ya hemos introducido, cuando uno emplea curvas de presión relativa para describir el movimiento multifásico en subsuelo, como ya vimos, usa curvas que dependen solo de la saturación de fluidos. Estas imágenes tan sencillas en sistemas heterogéneos, e incluso sin incluir una de las fuerzas que trabajan en el subsuelo, que es la gravedad, son bastante contundentes como para mostrar que la capacidad de conducir fluidos de un medio poroso no depende solo de la saturación de fluidos. Como dijimos en su momento, las curvas de presión relativa, todo el concepto asociado a ellas, se basa en el predominio de fuerzas viscosas, las fuerzas de empuje. Cuando aparecen escenarios donde esas no son las fuerzas dominantes, las curvas de presión relativa pierden aplicación directa o sencilla y de repente no son capaces de reproducir lo que estamos viendo. Eso no quiere decir que no exista una curva que vincule para cada situación del subsuelo qué es lo que tiene que ocurrir en los puntos que nos interesan a nosotros, que son los puntos de entrada y salida del sistema. Lo que ocurre es que la herramienta que usamos regularmente, que es la curva de presión relativa, se basa en modelar una sola fuerza y esas curvas dependen solo de una de las variables que actúan en el subsuelo. Como ya vimos, el tiempo y el equilibrio de fuerzas también impactan en la forma en que se mueven los fluidos. O sea, el tema es mucho más complejo de lo que manejamos con ecuaciones simples, pero sin imágenes es muy difícil darse cuenta de cuáles son exactamente las limitaciones de los modelos que estamos utilizando, los modelos matemáticos que estamos utilizando.